Domingo 24 durante el año. El perdón de las ofensas y la parábola del servidor despiadado. Mateo 18, versículos 21 al 35. Dice así el Evangelio. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzando la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciendo: Señor, dame un plazo y te pagaré. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Hasta aquí el Evangelio. Bien, como vemos, la intervención de Pedro, siempre representando a todos los discípulos, plantea una cuestión que se discutía y que está en relación con el Evangelio del domingo pasado. Era la referida a cuántas veces había que perdonar. Se solía proponer el número 4 como cifra máxima. Pedro, que se mueve en el plano de la casuística judía, propone como cifra máxima 7. La pregunta de Pedro, como dijimos recién, está motivada concretamente por lo que dijo Jesús en el versículo 15. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pedro le pregunta: entonces, dice, se adelantó Pedro y le preguntó: Señor, ¿y si mi hermano me sigue ofendiendo? ¿Cuántas veces tendré que perdonarlo? 7. La respuesta de Jesús juega con el término 7, propuesto por Pedro, aludiendo a Génesis 4:24, el famoso cántico de Lamec, que dice, entre otras cosas: si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 70 veces 7. Es decir, el perdón debe extenderse, debe ir a lo más profundo, hasta donde llegó el deseo de venganza. Ahora Jesús nos dice a nosotros, que somos sus discípulos, que no solo debemos mirar hasta dónde me lastimó el otro, cuán profunda es la herida emocional y sus consecuencias relacionales, hasta dónde es mi sentimiento de odio. Sí, no tengan miedo de esta palabra. No solamente de odio, sino de venganza. Sino que desde esa profundidad, y ahí hay que llegar, debo estar dispuesto siempre, 70 veces 7, a no tener en cuenta la ofensa recibida. Se trata, una vez más,
de una actitud discipular, una actitud asumida, una actitud de sentido. Repito, asumida libremente por quienes se han dispuesto a ser discípulos de Jesús. Atender hacia esa plenitud, ir siendo teleios, ir siendo, dirigiendo nuestra existencia hacia la plenitud, la perfección del Padre. Dice Jesús, por lo tanto, sean perfectos, ven, teleios, perfectum, plenamente hechos en humanidad, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Capítulo 5, versículo 48. En los versículos 23 al 24, Jesús nos propone una parábola en la que nos invita a reflexionar sobre cómo estamos actuando y cómo debe ser nuestra actividad a la hora de ponernos a trabajar en la construcción de una nueva sociedad y con ello ir colaborando con Él en el servicio al reino de los cielos. La parábola trata de un soberano que quiso arreglar cuentas con sus empleados. En la concepción de la corte oriental, donde el rey era el señor absoluto, todos los miembros de la corte, por más alta que fuera su categoría, se consideraban siervos del rey, empleados del rey. Aquí se nos dice que había uno que debía millones al rey, lo que nos habla de un personaje muy importante y de muchos recursos económicos y de influencia. A este, el rey, después de escuchar sus súplicas, le perdonó, no una parte, sino toda la deuda. Dice Jesús, el rey compadecido lo dejó ir, además le perdonó la deuda. Pero al salir, este personaje encontró a uno de sus compañeros que le debía simplemente 100 denarios, es decir, el equivalente del jornal de un obrero. No tiene comparación con lo que él le debía al rey. Él le debía millones. Este le debía simplemente el equivalente de un jornal de un obrero. ¿Y qué hace? Lo toma del cuello hasta ahogarlo, diciéndole, págame lo que me debes. El otro, arrojándose a sus pies, le suplica, diciéndole, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. El rey, al enterarse, lo hace buscar y lo llama miserable, malvado, porque no actuó de la misma manera que él obró con él, perdonándole la deuda a su compañero. Una deuda insignificante comparada con la que él le debía al rey. No obró teniéndole compasión y por eso el rey, indignado, lo entregó en manos del verdugo hasta que le pagara todo lo que le debía. Jesús nos invita a perdonar de corazón, como nos lo ha dicho al finalizar el Padre Nuestro. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Capítulo 6, versículo 14. Lo que está en profunda relación con la bienaventuranza que nos dice, felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Miren, Dios perdona, más aún, ya nos ha perdonado. Basta mirar la cruz. Graciosamente nos ha perdonado todas nuestras deudas, aun las más grandes, por lo que nadie puede aducir ninguna razón válida para negarse a donarle al otro, sea quien fuere, el perdón. No olvidemos que hemos asumido edificar nuestra existencia sobre roca y no sobre arena, lo que significa poner en práctica las palabras de Jesús. Felices los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios. Capítulo 5, versículo 9. Y sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Capítulo 5, versículo 48. Querido hermano, querida hermana, yo sé que nos cuesta perdonar, pero tenemos que tener presente siempre esto. Yo ya he sido perdonado. Basta mirar la cruz de Jesús. Nos dice el apóstol San Pedro, por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas hemos sido perdonados. Y hemos recibido el Espíritu Santo para también nosotros, que ya estamos perdonados, ahora perdonar, y perdonar de corazón a nuestros hermanos. Solo así podremos construir una familia cada vez más plena, más humana, más feliz. Solo así podremos construir una comunidad, una parroquia, una comunidad religiosa más plena. Solo así podremos construir una sociedad sin guerras, sin injusticias, sin violencias, sin odios, una verdadera familia, la familia de Jesús, una verdadera fraternidad de hermanos. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que pases un domingo muy, pero muy feliz en comunidad, en familia.